debemos de tener en la cabeza es pensar en la posibilidad de una prótesis infectada, que es lo que nos cuesta más trabajo. Perdón, no está avanzando, pero... En cuanto a la incidencia de la prótesis infectada, en prótesis primarias es del 1 al 2%, esto es una incidencia muy baja. Les he de decir que actualmente en el Instituto Nacional de Nutrición, por cierto protocolo que hemos puesto, a pesar de tener un riesgo elevado en cuanto a la población de pacientes diabéticos, reumáticos, etcétera, tenemos una incidencia del 0.4% en infecciones, y esto se lo debemos mucho al Departamento de Epidemiología, que ha estado muy pegados con nosotros en cada uno de los casos. En cirugía de revisión, la incidencia de infecciones es del 5 al 6%, y las infecciones tardías se pueden presentar hasta 2 por cada 1000 anualmente. En cuanto a los factores de riesgo para tener una posibilidad de infección, vamos a tener los factores del huésped, los factores inherentes al paciente, los factores intraoperatorios de los cuales nosotros somos puramente los responsables, y los factores postoperatorios. Los factores de riesgo del paciente, del huésped: aquel paciente que ha tenido cirugías previas es un paciente con posibilidades altas de tener una infección. Debemos de pensar siempre que aquel paciente, y decírselo al paciente, si tuvo una cirugía previa, la posibilidad de una infección es del doble que si no ha tenido cirugía previa en la rodilla. Historia de infección previa, obviamente. Artritis inflamatoria, sea artritis reumatoide, lupus, etcétera, nos van a dar sobre todo infecciones tardías. Diabetes insulino dependiente, síndrome postrombótico, mala nutrición, cirugía previa con historia de drenaje persistente. Esto es bien importante. Aquel paciente que nos llega y que lo operaron en otro lado, o lo operamos nosotros mismos y recordamos que tuvo un drenaje por más de 5 días por la herida, o que tuvo un problema para el cierre de la herida, la posibilidad de infección, si es que el paciente tiene algún síntoma, es alta. En cuanto a los factores del huésped, seguimos: edad avanzada, cáncer, anemia de células falciformes, hemofilia, inmunocomprometidos, obviamente, aquellos pacientes que le dan cortisona, etcétera, la obesidad, y esto es porque la grasa es un tejido pobremente vascularizado, y la grasa se encuentra también alrededor de la rodilla. Hay que tener mucho cuidado en el manejo de los tejidos. Los esteroides orales. Factores de riesgo intraoperatorio, muy importante: número de personas en el quirófano. Entre menos personas entren, entre menos personas estén y en menos personas se estén moviendo dentro del quirófano, es mejor. No es una cirugía para tener a los residentes viendo, no es una cirugía para tener a personal viendo o al amigo que entra y nos saluda. Es una cirugía que debemos de poner en la puerta, algo que les vamos a mostrar. Sistemas de ventilación, es importante tener un flujo laminar. Nosotros no tenemos flujo laminar, pero no es tan importante como el número de personas en el quirófano. La técnica quirúrgica, una técnica quirúrgica realmente pulcra, con mucho cuidado, cuidando los tejidos. Aquel tejido que desvitalizamos, aquel tejido que levantamos de más, es un tejido que se puede necrosar y que nos puede dar problemas después y nos puede dar una infección. Tiempo quirúrgico: no tenemos que hacer un reemplazo en 30 minutos, pero tampoco en 3 horas, a menos que tenga alguna complicación. Yo creo que el tiempo promedio para una cirugía primaria de rodilla es entre 1 hora y media y máximo 2 horas, ya cerrando. Más allá corremos riesgo de infectar, porque es tiempo que se expone el implante al medio ambiente, la herida, etcétera. Estancia hospitalaria prolongada: todos sabemos los gérmenes que hay en los hospitales, no es que el paciente se quede más tiempo. Nosotros le damos de alta al paciente en el instituto a la semana y en la consulta privada a los 3 días. Implantes constreñidos o implantes en bisagra tienen una incidencia hasta el 16%. ¿Por qué? Porque sabemos que los implantes grandes y los implantes constreñidos tienen mayor estrés y nos van a provocar mayor daño. Esto es lo que les quería mostrar. Esto lo tenemos en cada una de las salas cuando entramos a hacer un reemplazo en el instituto. Se pone ese letrero y no se puede permitir que entre ahí una persona de epidemiología contando el número de personas que están adentro del quirófano, y no dejan que entre alguien más. Y esto es muy importante. Eso es, yo creo, que uno de los factores que más ha influenciado en la disminución de infecciones, y depende de nosotros. En cuanto a los riesgos postoperatorios, bueno, la diseminación hematógena, infecciones respiratorias, infección de vías urinarias. Aquí tenemos que ver si es realmente necesaria la sonda vesical.
nosotros evitamos en lo posible dos cosas: el uso de torniquete y el uso de sonda vesical. Salvo en casos que realmente se tiene que poner, se pone o se hace un sondeo al paciente si es que hizo retención, pero tratamos de no poner sondas vesicales. Las infecciones dentales obviamente lo sabemos, y obviamente los primeros 2 años posoperatorios. En cuanto a la profilaxis, a los pacientes, ¿cuánto de ustedes les dicen la profilaxis que deben de tener cuando van con el dentista, cuando se les hace un colon por enema, cuando se les hace una manipulación de las vías hepáticas, ya sea por endoscopía? Es muy importante. Todos estos procedimientos provocan algo de bacteremia y hay que tener muy en cuenta, tener profilaxis para ello. En cuanto a la etiología, bueno, contaminación quirúrgica temprana, que es cuando lo operamos, ahí se infectó, que es la gran mayoría de las infecciones, y por vía hematógena o vía tardía. En cuanto a la microbiología, todos sabemos cuáles son los gérmenes que nos afectan a los cirujanos de prótesis. El Staph epidermidis y el Staph aureus, vean, entre ellos tienen un buen porcentaje de las infecciones. Obviamente hay otros gérmenes, actualmente están creciendo por ahí, algunos otros están creciendo en la estadística de las prótesis, los gram negativos, que no es bueno tenerlos, estreptococos, anaerobios, pero el Staph epidermidis y el Staph aureus, entre ellos nos tienen probablemente el 60% de las infecciones, y debemos de tener mucho cuidado en ello. El diagnóstico es difícil cuando no queremos pensar en él, pero un diagnóstico oportuno nos va a dar generalmente un tratamiento exitoso con los porcentajes que Efraín comentó. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con un aflojamiento aséptico. ¿Por qué? Porque el paciente le va a doler. Un cuadro clínico como estos, no hay ninguna duda que esa prótesis está infectada. Si tenemos esto, si estamos viendo el implante, no tenemos ninguna duda. Eso está infectado. Si vemos esto, calor, dolor, rubor, tumor, muchas veces no lo vamos a tener. Muchas veces lo único que vamos a tener es dolor y probablemente aumento de volumen. Esto rara vez lo vemos, pero si vemos esto sabemos que está infectado. Es una infección, pero muy rápida, ahí tiene todavía las grapas. Cuando nos llegan estas rodillas con aumento de volumen, ya totalmente cicatrizadas, eso obviamente son problemas que tenemos que diagnosticar. En cuanto a los síntomas, el dolor es el síntoma cardinal en una prótesis infectada. El 96% de los pacientes van a presentar dolor. Aquella rodilla que duele, la posibilidad de que esté infectada es muy alta. Aumento de volumen, 77%, fiebre y exudado, 22%. Y esto obviamente lo va a tener únicamente en infecciones tempranas. Pero, nuevamente, esto es muy importante, el dolor es el síntoma cardinal. Si el paciente tiene un aflojamiento aséptico, generalmente el dolor va a ser mecánico, va a ser cuando apoye, cuando se mueva con actividad. Si el paciente se pone en reposo, ya no le va a doler, pero en la infección el paciente va a tener dolor en reposo, al dormir, constante, y va a ser un dolor cambiante, de repente le duele adelante, de repente le atrás, medial, lateral, etcétera, pero es un dolor constante. No es la regla, pero es lo habitual. En cuanto al laboratorio, la leucocitosis es poco confiable, no crean en la leucocitosis, es algo que no nos sirve. La proteína C reactiva se eleva en el postoperatorio y se normaliza hasta las 2 semanas, entonces es hoy por hoy uno de los factores más importantes del laboratorio para pensar en una prótesis infectada. Aquel paciente que tiene una PCR elevada, pídasela, es barata, mucho más barata que un gamagrama, y si está elevado, la posibilidad de que esté infectada es alta. La velocidad de sedimentación globular normalmente debe estar elevada hasta 6 o 12 meses después del postoperatorio, pero si está elevada después de ese tiempo, es que también está infectado. Entonces, como regla, la PCR es muy importante. Hay actualmente la procalcitonina que se toma en algunos hospitales, que es un marcador de inflamación muy específico para infección, no nada más para inflamación, sino para infección. Y la procalcitonina, si la encontramos elevada, no hay estudios todavía muy certeros en esto. Yo la he usado en 2 casos nada más, y se han funcionado. Lo normal es el 0.5, el 0.5 es un valor, no sé a qué se debe, pero es 0.5, que es el valor normal. Si de ahí se eleva, obviamente tenemos que pensar en una infección. El diagnóstico definitivo, obviamente lo vamos a tener con una artrocentesis que nos diga que está infectada. Podemos encontrar
una leucocitos, con leucocitos 30,000,